Bienvenidos a esta segunda parte. Ya vimos en la primera parte de esta serie del fin de los tiempos las señales. Jesús habló de las señales que íbamos a estar viendo en el mundo, que íbamos a estar viendo esas señales que marcarían su regreso, o que estamos llegando a un tiempo en donde el final de esta dispensación, de esta era, de este tiempo, como le quieran llamar. No quiero cerrarme en una postura, ¿no? Es que son dispensacionalistas. No, yo creo que estamos terminando una etapa en la que va a llegar a su fin, y así como Dios trajo diferentes juicios, también ya está escrito que en el Apocalipsis vamos a tener una serie de juicios de Dios sobre la tierra. Ya hablamos en el primer video acerca de las señales, pero yo quiero en esta segunda parte o en este nuevo video, en esta nueva charla que vamos a tener, darte dos de las profecías más importantes del Antiguo Testamento que yo creo que las tenemos que estudiar, rever. Hay muchas teorías teológicas, hay mucho acerca de esto, pero yo creo que es muy importante por lo menos conocerlas. Si no las conoces, son estas dos profecías. Hay muchas más profecías en el Antiguo Testamento, pero yo creo que estas dos son muy interesantes para que nosotros las veamos. Y nos va a marcar un poquito esta idea con respecto a que estamos llegando a un tiempo límite donde todo lo que conocemos o lo conocido hasta ahora va a concluir, porque va a dar un nuevo inicio a una nueva etapa de parte de Dios para su creación, para nosotros que somos la raza humana. La primera de estas profecías está en el capítulo 6 de Génesis y se llaman los 120 jubileos. Y es conocida así, y si lo googleas lo vas a encontrar así como los 120 jubileos. ¿De dónde se toma esto o de dónde se saca? Quizás haya varias posturas teológicas, pero es muy interesante lo que dice este pasaje. Dice Génesis capítulo 6 versículo 3: Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay un montón de conjeturas con respecto a lo que Dios quiso decir con respecto a este pasaje. Más serán sus días 120 años. O sea que más de eso no. Pero y entonces Jacob vivió 147 años. Y cuando vemos que Jacob, inclusive con su familia, van a vivir a Egipto, vamos a encontrar algunos de esos descendientes que vivieron mucho más de 130 años. El mismo Jacob, 147. Entonces está hablando del tiempo en que tardó Noé en construir el arca, porque entendamos que Génesis capítulo 6 comienza en que Dios va a llamar a Noé para construir el arca, porque va a mandar un diluvio universal que va a erradicar toda esa raza híbrida que había nacido de la conjunción entre ángeles caídos y mujeres humanas. Dio una raza híbrida. Dice Génesis capítulo 6 que nacieron gigantes. Estos gigantes corrompieron toda la creación, toda carne estaba corrompida. El deseo de su corazón de continuo era el mal, de tal manera que Dios dice: basta, no voy a contender más con el hombre, serán sus días 120 años. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 5 de Génesis, encontramos que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. 500 años. Y dice también el pasaje en el capítulo 6 de Génesis que Noé, cuando entra al arca, era de 600 años. Quiere decir que entre que engendró sus hijos y entre que sube al arca pasaron 100 años. Ahora, no sabemos en qué momento comenzó a construir el arca, si realmente le llevó 100 años o le llevó solamente 50 o 60 años construir el arca, no sabemos. Pero si así fuera, que desde los 500 años que tenía cuando engendró a sus primeros hijos hasta que se subió al arca, son 100, no son 120. Y si era el límite de edad que podía llegar a tener un ser humano, 120, ¿por qué Jacob vivió 147? ¿Y por qué tenemos personas que después del diluvio igual vivieron más de 120 años? La clave, según algunos teólogos, tiene que ver con una profecía que determina el tiempo del fin de todo lo que nosotros entendemos como el plan profético de Dios.
La palabra utilizada en hebreo para años, acá, en este pasaje que acabamos de leer, es la palabra yané, de acuerdo al Strong 8141. Significa tiempos. Es una palabra que quiere decir tiempos, año. Pero entonces el pasaje no se refiere a los años del ser humano. Se trata de una unidad de medida de tiempo. Es como si fuera una medida de tiempo de parte de Dios. Y el jubileo es una escala cíclica. El jubileo es un año o un tipo de año que es el año agradable del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene y lee las Escrituras y dice: el Señor me ha mandado a darle libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y a proclamar el año agradable del Señor? Ese año agradable era el año del jubileo. En la ley, nosotros vamos a encontrar que Dios estableció que cada 49 años, o sea, cada 7 periodos de 7, cada 7 años, pero eso multiplicado por 7 da 49, el año 50 era el año del jubileo. Cada 49 años, un ciclo de 7 por 7, venía el año del jubileo. Tenía unas características muy importantes porque era un año donde los esclavos se dejaban libres, donde si una persona había perdido sus tierras las podía recuperar, donde la gente volvía a recuperar sus tierras si habían hecho malos negocios. ¿Para qué? Para volver a resetear de alguna manera el sistema. Era un año muy especial, el año del jubileo o el año de Dios. Y es interesante este múltiplo de 7 porque recuerden que Dios crea todas las cosas en 6 días y el séptimo descansa, o el séptimo es el día del Señor, el Shabbat, que también después lo pone dentro de la ley, que teníamos que descansar un día. La tierra tenía que descansar un día de acuerdo a la ley. 6 años se trabajaba la tierra, pero el séptimo era el año del descanso de la tierra. Y cada 7 múltiplos de 7, 7 periodos de 7 años, 49, se daba el año del jubileo. Si tomáramos eso como referencia, entonces podríamos decir que este año del jubileo es el que se está proclamando en esta profecía de que Él es carne, dice Dios, yo soy espíritu, serán sus días 120 años. Si tomáramos la palabra esa del jubileo, 120 años o 120 jubileos, tendríamos que hacer la multiplicación y eso nos da precisamente que un jubileo dura 50 años, ¿no? Son 49, 7 por 7, 49, más el año del jubileo. 120 jubileos son exactamente 6.000 años. Es interesante la numerología bíblica, aunque vos me digas, no, pero eso no tiene nada que ver la numerología con las profecías bíblicas. Sí, todo tiene que ver y Dios es muy numerológico en muchas cosas. Un jubileo dura 50 años. Quiere decir que 40 jubileos, 5 por 4, 20, 40 jubileos son 2.000 años. 120 jubileos serían 6.000 años. Es interesante este número de los 120 jubileos porque si 120 jubileos son 6.000 años, da en correlación con el periodo de la creación, ¿no? Dios crea todo en 6 días y el séptimo descansa. 6.000 años de esta creación y el séptimo sería ese año del jubileo o ese milenio de Cristo. Pedro dice que para Dios 1.000 años es como un día o un día como 1.000 años. Por lo tanto, podemos hacer esa comparación de los días de la creación, que fueron 7, con estos jubileos o estos 7.000 años en total, 6.000 años, que son los 120 jubileos, y el último milenio, que lo vamos a ver más adelante, el último día, o los últimos 1.000 años, que es el gobierno de Cristo en la tierra. Da parejito justamente los 7.000 años enteros desde el inicio hasta ahora, porque Dios dijo, no va a contender para siempre mi espíritu con el hombre, porque él es carne, serán sus días 120 años, o podríamos decir 120 jubileos. Y es interesante esto del 40, porque es un número que fija una cronología impecable en las Escrituras. El 40 es profundo en su significado teológico. Encontramos que cada 2.000 años o cada 40 jubileos son 2.000 años, que cada 2.000 años hay un hito importante en las Escrituras, hay un hito milenario dentro del calendario absoluto de Dios. Por ejemplo, desde Adán hasta Abraham hay exactamente 40 jubileos, o sea, 2.000 años. Y es interesante porque la historia de Abraham es
es un simbolismo de Cristo, ¿no? Cuando Abraham tiene que llevar a su hijo a sacrificar a Isaac, está simbolizando lo que iba a pasar precisamente 40 jubileos después, porque hay 40 jubileos o 2000 años entre Abraham y Jesús. Por lo tanto, si seguimos con esa cuenta numerológica, de Jesús hasta el Armagedón o hasta su segunda venida, tendría que haber otros 40 jubileos, ¿no? Otros 2000 años. Y quizás algunos me dirán, bueno, pero estamos en el 2023, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Ya pasamos los 2000 años. Depende de cómo se tome. Yo digo de que tenemos que tenerla en cuenta la profecía, no voy a dar fechas, ya lo dije, que nadie sabe ni el día ni la hora, Jesús lo dijo, que iba a haber señales, y que estas profecías de última nos dan un panorama, porque ¿desde cuándo tomaríamos los 2000 años? ¿Desde el nacimiento de Jesús? ¿O de la plenitud de su ministerio o la consumación de su obra y su ministerio en la cruz del Calvario? Eso da 33, ¿no? Sería en el año 2033 tal vez el cumplimiento de los 40 jubileos. Puede ser posible. Estamos tomando esa referencia, porque si no algunos dirán, bueno, pero entonces ya pasaron los 6000 años y estamos en el 2023, quiere decir que ya nos pasamos del tiempo. No sé, porque posiblemente se tome desde ahí, desde la consumación de lo que hizo Jesús en la cruz, y eso nos llevaría al 2033 para cumplir estos 6000 años, estos 40 jubileos que faltan para que empiece el último gran jubileo que es el periodo del gobierno de Cristo en la tierra, o el milenio. Entonces, el 40 es muy interesante en el Antiguo Testamento y es un número que aparece repetidas veces. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, en el diluvio, hizo que lloviera 40 días y 40 noches. Dios utiliza mucho esta referencia del 40. Después de Moisés, que Moisés mata al egipcio y huye a tierra de Madián, donde pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches recibiendo la ley de Dios. La ley, por ejemplo, especificó un número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen. El límite era 40 azotes. Los espías israelitas les llevó 40 días espiar Canaán. Después vinieron, dieron un informe un poco negativo, todos se pusieron mal porque ahora nos van a secuestrar, van a esclavizar a nuestros niños, nos van a sacar nuestras mujeres, y por causa de eso terminaron vagando en la tierra, en el desierto, 40 años, un año por cada uno de los días que habían estado recorriendo, reconociendo la tierra prometida. 40 días reconocieron los espías, 40 años vagó el pueblo de Israel en el desierto. Antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años. Goliat se burló del ejército de Saúl y durante 40 días, antes de que David llegara para matarlo, 40 días desafió al pueblo de Israel. Por la mañana y por la tarde dice que salía y tráiganme un guerrero que me enfrente. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. El número 40 también aparece en las profecías de Ezequiel, en Jonás, cuando va a predicar a Nínive. Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches en su ayuno. Hubo 40 días entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, estos 40 jubileos, hay 40 jubileos desde Adán a Abraham, hay 40 jubileos de Abraham a Cristo, y debería haber otros 40 jubileos hasta su segunda venida, o este periodo. Dios es de una manera muy cronológico con las cosas y dejó esa cronología bíblica establecida. Si se toma entonces la plenitud de lo que Jesús hizo en el Calvario, que fue aproximadamente en el 33, porque también no tenemos un calendario correcto, nuestro calendario es grecorromano, es distinto el calendario judío al que nosotros tenemos. De hecho, se dice que también no está correcto el que tiene el calendario judío. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados a Babilonia fueron cambiados sus formas de contabilizar los días y demás. Entonces, no hay ciencia cierta aproximada. Estamos ahí, un poquito más, un poquito menos. Simplemente doy esta profecía como para que nosotros la tengamos en cuenta. Precisamente, qué justo, ¿no? Una casualidad muy interesante, es la Agenda 2030,
Ya todos los gobiernos se han juntado en la ONU y han declarado de que estamos camino a formar un gobierno más globalista, un gobierno global. La Agenda 2030 plantea de que se genere un gobierno mundial donde tengamos un liderazgo mundial, donde las economías se entrelacen y podamos tener un gobierno mundial. Y la Biblia ya habla de ese gobierno mundial que lo va a llenar todo. La segunda profecía muy interesante, muy profunda del Antiguo Testamento y muy precisa es la que se encuentra en Daniel capítulo 9. Se llama la profecía de las 70 semanas. Otra vez vemos esta numerología en Dios. Dios siempre es muy numerológico. Y aunque digan, no hay que tener en cuenta eso, no. La Biblia es muy numerológica y si seguimos esos estudios podemos tener un panorama. Vuelvo a repetir, yo no puedo dar fechas, no podemos asegurar y no crea a ningún predicador que trate de asegurarle cuándo es la fecha del rapto ni cuándo es la fecha del fin, pero las profecías nos ponen un panorama en el tiempo. Las señales nos marcan los tiempos y las profecías también, si seguimos esta cronología de parte de Dios establecida, también podemos encontrar estos tiempos muy marcados. Como ya dijimos en el anterior, en el de la profecía de los jubileos, hay una marca muy profunda entre Adán y Abraham, son 40 jubileos, entre Abraham y Cristo, y recuerden que podría ser prácticamente quizás el hito más importante, es cuando Abraham tiene que llevar a sacrificar a su hijo, y es precisamente lo que iba a pasar después de 2000 años o 40 jubileos después, Cristo siendo crucificado en la cruz, o sea, el Padre sacrificando a su Hijo, precisamente en el mismo lugar. Creo que tiene que ver con esta cronología y esta simbología de Dios que tiene un plan perfecto, diseñado y ya trazado. Por lo tanto, si seguimos ese mismo concepto, nos llevaría a los últimos 40 jubileos que faltan para que se cumplan ese tiempo perfecto de Dios. Pero veamos ahora las 70 semanas. Daniel se pone a orar y pide revelación a Dios y viene un ángel el cual le trae revelación de cómo serían los tiempos del fin o qué cosas estarían establecidas para el tiempo final. Dice así Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27, vamos a leer despacio, lo podés seguir también en la pantalla para chequearlo y volverlo a rever en tu Biblia, sería fantástico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía es una de las más estudiadas del Antiguo Testamento. Es una profecía que ha dejado muchísimas cosas que los teólogos le encanta tratar de buscar explicación, y es una profecía muy importante, las 70 semanas de Daniel, que determinan el tiempo del fin, de las cuales 69 semanas ya se han cumplido y falta la última semana. Cuando hablamos de semana, acá otra vez entramos con este múltiplo de 7. Estas semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice la profecía. Ese pueblo está hablando precisamente el texto sobre el pueblo judío, la nación de Israel. 70 semanas están establecidas ya para tu pueblo. Y habla de lo que va a pasar en el primer periodo, ¿no? Esta profecía habla de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para terminar
la prevaricación, dice, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la profecía, ungir al santo de los santos, está hablando de Cristo, y declara que son 70 semanas. Es importante entender que cuando se habla de 70 semanas, este número no está hablando de una semana como lo conocemos de 7 días. Es un periodo del cual Dios habla, es realmente 70 septenios de años. O sea, 490 años. Esto está confirmado por otra porción del pasaje. Ahí vemos en el versículo 25 y 26, se le dice que se le quitará la vida al Mesías en 7 semanas y 62 semanas. O sea, son 69 semanas en total. Y comenzando con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, iban a pasar 69 semanas hasta que se le iba a quitar la vida al Mesías. O sea, desde que se mandaba el decreto de la reconstrucción de Jerusalén hasta que el Mesías será quitado, pasaban 69 septenios de años o 483 años. Después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén, se le iba a quitar la vida al Mesías 69 semanas después, o 483 años después. Ya pasaron esas 69 semanas, pero falta la semana número 70. Eso es algo muy interesante porque ya se cumplió la primera parte. El Mesías príncipe que vino, murió, se le quitó la vida, no por sí, sino que a alguien se la quitó. Y está hablando del Mesías, que iba a padecer en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Desde que Jerusalén se saca el decreto para que Jerusalén sea reconstruida, hay algunos que dicen que puede ser una fecha, otra fecha, pero aproximadamente se cumplió prácticamente con exactitud 483 años después. Jesús muere en la cruz. Pero dice que aún falta una semana más, porque un príncipe que va a venir va a destruirlo todo, pero va a ser un pacto, dice que va a ser una alianza, o firmará un pacto, confirmará, dice, un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto es muy importante para entender el tiempo del fin o el último gran gobierno mundial o la semana 70, que es la que está faltando, o los 7 años de la gran tribulación, como lo dice Jesús. Por eso es que sacamos que hay 7 años de gran tribulación. Y yo sé de que quizás el que está del otro lado, si conoces de teología, dirás, no, pero eso está mal, no son 7 años, son 3 años y medio, porque la Biblia habla muchísimo, y ya lo vamos a ver en Apocalipsis, cómo la Biblia habla una y otra vez acerca de este periodo de tiempo, de los 7 años o del tiempos y la mitad de un tiempo, cuando habla de los 3 años y medio, los 1262 días, los 1260 días o los 42 meses. Todo tiene que ver con 3 años y medio, que es la mitad de 7. Si hay 70 semanas, y hay una semana que está faltando, la semana 70, que son 7 años, y vemos los 3 años y medio muy marcado en muchas profecías también del Apocalipsis, quiere decir que va de relación con esta profecía de Daniel que dice que a la mitad de la semana 70 hace cesar el sacrificio. Y para eso quiero hacerte un panorama de lo que va a ser los últimos 7 años de la gran tribulación, o esta 70 semana, o sea, la semana 70, que está faltando a esta profecía de Daniel. Ya se cumplieron las primeras 69, y ahora ¿qué pasó? ¿Dónde está la semana 70 perdida? Estamos en un periodo llamado el periodo de los gentiles. Nosotros no pertenecemos a este pueblo. Recuerden que esta profecía empieza: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Israel y de Jerusalén. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por lo tanto, 69 semanas ya se cumplieron. El sacrificio de Cristo en la cruz le dio la posibilidad a cualquier gentil, nosotros que somos argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, no tenemos nada que ver con este pueblo ni con esta ciudad, nos dio la posibilidad de ser salvos por medio de Cristo Jesús. Es como si se hubiera abierto un paréntesis, porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todos aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos en un paréntesis, pero falta la semana 70 o la última semana, porque son las 70 semanas que están establecidas sobre este pueblo. Entender las dos profecías son muy importantes, tanto la de los 120 jubileos, que posiblemente sea una profecía
con una cronología entera, completa para toda la humanidad, y entender estas de las 70 semanas que están profetizadas sobre Jerusalén, sobre Israel. Ya pasaron 69, falta la semana número 70. Y la mayoría de los teólogos coinciden que esa semana 70 es la de el periodo de la gran tribulación o del gobierno del anticristo, el único gobierno satánico mundial que lo va a ver al fin antes de que llegue Cristo a reinar. Es el periodo de la gran tribulación y del último gran gobierno mundial. Quiero hacer una línea para hablarte un poquito acerca de esos 7 años de la gran tribulación o la semana 70 para que lo puedas entender bien. Y más adelante en los próximos videos te voy a estar haciendo un resumen de otra vez numerología, de las 3 cosas o las 21 cosas importantes en 7 que aparecen en Apocalipsis. Los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Pero quiero hacerte ahora un diseño y una línea histórica para que entiendas un poquito acerca de la semana 70 que falta por cumplirse, que estamos en un periodo ahora llamado el periodo de los gentiles, como dice Pablo, pero que cuando este periodo llegue a la plenitud, cuando se termine el tiempo de los gentiles, cuando se termine este tiempo que está establecido por Dios, comenzará la semana 70 y Dios va a cumplir lo que ya ha determinado sobre la nación de Israel, pero eso obviamente va a afectar a todo el mundo. Muy bien, preparé esta pizarra para que veamos el último periodo de la gran tribulación que Jesús llama a el último periodo de... Muy bien, para cerrar el video de hoy preparé esta gráfica que algo similar vimos en otros videos anteriores, en otras enseñanzas, pero para terminar de cerrar el tema de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, quería hacer este diseño para que veamos este periodo que también es llamado en las escrituras como el periodo de la gran tribulación. Ya pasó las 69 semanas hasta el sacrificio de Cristo, el Mesías, príncipe que sufre, crucificado, pero falta la semana número 70. Llegamos a la semana 69, pero falta la semana 70. Hoy estamos en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, en el periodo de los gentiles, aquellos que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, que por medio de la fe nosotros somos santificados, bendecidos y perdonados en Jesucristo. Pero falta la semana 70. Hay muchas especulaciones con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Y yo te voy a poner las 3 posturas acá, pero yo creo muchísimo en que el arrebatamiento de la iglesia es previo a la gran tribulación, porque dice la Escritura que Dios a nosotros no nos puso como hijos de ira. Nosotros no estamos para la ira de Dios. Ese fue el concepto en la intercesión de Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Vas a hacer padecer a los justos juntamente con los injustos. Si vos realmente sos un Dios justo, ¿a vos te parece que hagas eso? Y Dios dice, no, por amor a esos 50 justos o a los que haya, no la voy a destruir. Entonces Dios siempre sacó, antes de un juicio, Dios saca a los justos, como pasó con Noé y su familia en el arca, antes de que viniera el diluvio. Por lo tanto, yo creo de que Dios va a llevar antes, como dice la Escritura, que Él con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, dice Pablo, si hay alguien que todavía está vivo cuando el Señor viene, será arrebatado. Ahí viene la palabra harpazo, en griego sería arrebatado. Pablo también en un pasaje paralelo habla de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a un nuevo cuerpo, que seremos arrebatados y seremos transformados, y este cuerpo perecedero o este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Otras posturas dicen de que quizás de esta semana 70, como a la mitad de la semana, dice que este príncipe hace cesar el sacrificio y hace que se interrumpan las ofrendas y demás, que la iglesia posiblemente pase la primera etapa, los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, y
los últimos 3 años y medio, o acá la mitad, nosotros seamos arrebatados antes de este último periodo de 3 años y medio. Otros dicen de que la iglesia va a pasar toda la gran tribulación, o toda la semana 70, o todo este periodo de 7 años, y que recién acá cuando Jesús viene en la última gran batalla, en el Armagedón, recién ahí nosotros somos librados. Ahora, ¿por qué hablamos de la semana 70? Porque falta el último gobierno mundial. La Escritura dice, también en Daniel, que Nabucodonosor tiene un sueño, no lo sabe interpretar. Él ve una estatua de un ser, un hombre que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro, y ve los pies como de hierro con barro cocido. Y también ve una piedra, una roca desprendida, no cortada por mano humana, dice, que pegan los pies de esta estatua y la estatua se viene abajo. Pero de esa pequeña piedra nace una gran montaña que lo llena todo. Está hablando de los gobiernos mundiales, y Daniel le habla inclusive de que el primer gobierno era el gobierno babilónico, la cabeza de oro, que el torso de plata representaba al imperio medo-persa, que después el bronce representaba al imperio griego, y también que las piernas de hierro representaban al imperio romano. Pero falta el último gran gobierno mundial, que tiene que ver con esa alianza, ese pacto que se va a hacer entre hierro y barro cocido, que es ahí donde pega esta piedra, que es Jesucristo, para poner su gobierno mundial de los 1000 años de Cristo gobernando en la tierra. ¿Qué falta? Entonces falta ese gran gobierno mundial. Y como dije antes, nos estamos conduciendo al nuevo orden mundial, al nuevo orden secular, a un mundo globalista. Ya hay una agenda del 2030 y se tiene que cumplir ese periodo, porque dice que se va a levantar un príncipe que hará y confirmará un pacto entre muchos. Y Apocalipsis 13 habla de el resurgimiento de este imperio que lo va a dominar todo, que es precisamente la bestia. Habla del anticristo como un ser que va a gobernar todo el mundo por medio de un sistema totalitario, donde va a haber una sola moneda, una sola religión, donde todo el mundo va a estar unido debajo de su gobierno mundial. Pero él va a confirmar el pacto con muchos por un periodo de 7 años. Pero a la mitad de la semana, porque dice que son una semana de 70, la 70 semana, ¿no? A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, las ofrendas. Y en Apocalipsis 13 vemos cómo dice que él se introduce en el templo, se hace proclamar Dios y se declara Dios. Por lo tanto, empieza un periodo terrible de persecución al ser humano, donde él implementa un tipo de marca en la frente y en la mano, de tal manera que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga esa marca. Y nadie que no tenga esos dispositivos va a poder comprar, vender, no poder hacer nada. Y que eso está ligado también a una adoración a este ser que se cree Dios en la tierra. Y Dios lo permite porque es el último gran gobierno mundial. Es Satanás, lo que siempre quiso fue gobernar en el mundo. Dios se lo va a permitir por un periodo breve de tiempo, porque Dios va a enviar sus juicios, de lo que vamos a hablar en los próximos videos. Dios va a enviar, así como trajo el diluvio, los juicios que están determinados para el fin son por medio del fuego. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero esta es la semana 70 que falta. Vamos a encontrar estas referencias muchísimo, tanto en Daniel como en Apocalipsis. 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, o la palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, refiriéndose precisamente a 3 años y medio, como la mitad de 7 o la mitad de la semana 70. Yo considero que el arrebatamiento va a ser antes o va a ser ahí. Posiblemente veamos apenitas el surgimiento del anticristo, de este líder mundial que va a traer paz aparente, la unidad entre todas las naciones, para que haya paz, para que haya una buena economía. Y posiblemente en algún momento de eso, ya te lo voy a contar en los próximos videos, con respecto a una señal que para mí es contundente, que tiene que ver con uno de los sellos del Apocalipsis y una profecía que Jesús mismo dice, que para mí es una de las profecías más importantes. Te las voy a dar en el próximo video, porque hay 5 veces está profetizado el mismo suceso, y en la Escritura vemos que después de eso la iglesia es quitada o es arrebatada. Así que yo creo en el rapto antes de la gran tribulación.
Algunos que ven este video me dirán, no, esto es una teoría de las dispensaciones y el dispensacionalismo apareció después. Ok, está bien. Por eso digo que hay tres posturas, la del arrebatamiento pretribulacionario, la de la mitad de la tribulación y algunos que dicen que vamos a pasar toda la tribulación y después viene el arrebatamiento. O que somos arrebatados prácticamente cuando Jesús viene. Yo creo que vamos a ser quitados antes por todo el contexto bíblico que expliqué antes de Sodoma y Gomorra o de Noé. Se levanta un último gran gobierno mundial que lo controla todo. Y en ese pacto se cree, teológicamente hablando, de que le va a permitir al pueblo de Israel reconstruir su templo, porque el pueblo de Israel todavía está sin templo. Necesitan tener un templo para volver a ofrecer sacrificios. Y para que este príncipe haga cesar los sacrificios, significa que ese sistema se restableció. Y todavía los judíos no tienen un templo donde hacer sacrificios. Tienen todas las cosas, pero todavía no lo pueden hacer. Quizás esta guerra que está sucediendo ahora, estoy hablando 2023, esta guerra que está pasando ahora en el Medio Oriente, sea el indicador quizás como para que se logre la paz, pero en esa paz o en esa confirmación de paz entre varios pueblos, se le permite a Israel reconstruir el templo tan anhelado por ellos. Si reconstruyen el templo, se van a volver a iniciar todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde pueden ofrecer sacrificios, donde pueden volver a ofrecer ofrendas en el altar, quemar animales, sacrificar los animales, de tal manera que a la mitad de la semana este anticristo hace cesar la ofrenda, hace cesar el sacrificio y se autoproclama Dios. Eso genera todo un conflicto de catástrofes que también Dios va enviando como juicios a la tierra, más la marca de la bestia, ese control totalitario absoluto de nadie puede comprar, vender, nadie puede hacer nada menos que tenga esta marca y le rindan adoración a la imagen de la bestia, idolatría pura. Apocalipsis 13. Terminando en la última gran guerra en la que viene Jesús con todos sus ejércitos, jinete blanco a caballo, a la última gran guerra que es en Armagedón o el valle de Meguido en Israel. Y desde ahí dice que Satanás es apresado por 1000 años y Jesús viene a reinar y nosotros reinaremos con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, léanlo, es extraordinario para ir entendiendo un poquito más. Después viene el juicio del gran trono blanco de Dios, pasados los 1000 años. Y por último, Juan ve descender la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, donde nosotros reinaremos eternamente y viviremos eternamente en la tierra, en esta nueva creación, porque dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta creación va a pasar y Dios hace un reinicio con un cielo nuevo y una tierra nueva. Hace un cielo nuevo y una tierra nueva, distintos a lo que nosotros conocemos, porque dice que el mar ya no va a existir más. Pero eso va a pasar después del gobierno de los 1000 años de Cristo en la tierra. Por lo tanto, este es el esquema de lo que sería la semana 70 que falta de la profecía de Daniel, muy importante del Antiguo Testamento. Nos está faltando esta semana, pero esta semana está establecida para Israel. Por eso es que una vez que se termine el tiempo de los gentiles, tiene que volver otra vez todo el sistema ceremonial. Se tiene que reconstruir el tercer templo, que los judíos no lo tienen, porque si el anticristo hace cesar el sacrificio y hace cesar las ofrendas, quiere decir que se había restablecido ese sistema. Y que todo se centra otra vez en la nación de Israel, porque el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia se terminó y Dios empieza a trabajar con la última semana que falta que se cumpla de esa profecía. Es el periodo de la gran tribulación que está partido en Dios en dos partes, una de 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, y la otra que va a ser terrible, antes de la segunda venida de Cristo. Yo creo que es muy importante entender estas dos profecías como para tener un panorama más completo de lo que falta y hacia dónde nos dirigimos. Ya nos están hablando de un gobierno globalista, ya nos están hablando de un gobierno mundial, nos estamos dirigiendo hacia eso porque es parte de lo que ya está profetizado que tiene que suceder. En los próximos videos entonces vamos a ver el resumen de lo que está profetizado en Apocalipsis. Ya con este panorama de las dos profecías más importantes del Antiguo Testamento nos vamos acercando un poco a entender el fin de los tiempos. Estamos hablando precisamente de esto, el fin de los tiempos, y esto nos está enseñando un poquito. Recuerden que no estoy diciendo ni fechas, simplemente que esto nos está poniendo en un panorama en dónde estamos, cómo estamos ubicados con los tiempos acerca del fin.
Y en los próximos videos vamos a estar viendo un resumen de esos juicios que Dios va a enviar en este periodo que se llama el periodo de la gran tribulación. Lo vemos en ese resumen de también otros 7 muy importantes que aparecen en Apocalipsis, los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Nos vemos en los próximos videos. Recordá de que esto no es para tener miedo, sino para estar firmes en la palabra, porque la palabra se va a cumplir.